Ah, muy bien. Pues, bueno, mientras cachean a Jorge, cacheadle bien, por favor, porque nunca se sabe. Yo aprovecho para agradecer a Tiempo de Arte la invitación personal y también institucional. Para mí es un gran placer. No soy repetidor, pero espero serlo de futuras ediciones del Congreso, y también gracias por contar con el Círculo de Bellas Artes, que efectivamente es una institución cultural cada vez más centrada en la internacionalización, no solo hacia Europa, como Casa Europa, sino en general hacia todo el mundo, hacia América Latina, también mucho con México. Y de verdad para mí es un placer estar aquí en esta ciudad tan extraordinaria y también estar en esta mesa acompañado de una de las personas a las que más admiro y quiero en este mundo. No es una hipérbole, es cierto. Jorge, además de ser un grandísimo historiador, escritor, eh, personifica la diplomacia cultural, fue agregado de Cultura de la Embajada de México en España, el director también del Instituto de México, Cultural de México en España, y toda su vida ha estado construida pues a las dos orillas del Atlántico, ¿no? Es realmente una vida hispano-mexicana, mexicano-española, así como lo es también su última novela. Aprovecho aquí para hacer un poco de publicidad. Gracias. Decía mi maestro Félix Duque, donde hay publicidad resplandece la verdad. Y de hecho esta novela trata de verdad porque se titula Alicia nunca miente y es justamente la historia de la relación entre un periodista mexicano, Adalberto Pérez, que cree que todo es mentira, que nada es verdad, y un personaje español, Alicia, justamente, que en cambio no ha mentido nunca, no sabe lo que es la mentira, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es también muy significativo que en esta novela hayas escogido dos personajes, un mexicano y un español, y que la verdad esté en el centro del relato, ¿no? Entonces, yo creo que aquí vamos a ser muy sinceros, vamos a decir la verdad, y por eso te quería empezar preguntando, Jorge, para enmarcar un poco metodológicamente nuestra conversación. Vamos a ser muy sinceros. ¿Es más difícil ser sincero en España o en México? ¿Hay más posibilidades de que te pase algo regular si eres sincero en España o en México? Qué buena pregunta. Pero, a ver, primero quiero agradecer a Merche que me trajo de vuelta a España. Celebrar que estoy en Santander, que es la tierra de Jesús Ruiz Mantilla, que es un adorado amigo, a quien respeto y admiro con el corazón. La oportunidad de torear a la Limón con Valerio Rocco no la tuvo ni Luis Miguel Dominguín, con Lucía Bosé. Así que me siento de veras muy honrado de... Y la presentación que hizo esta niña y tú me dieron ganas de conocerme. Entonces ahí empieza mi respuesta. El viajero tiende a ser un embustero. Es decir, ahora porque ya aparezco mucho en los medios y en la página de metrosexuales.com, exageran mucho mi imagen, ya no puedo mentir. Pero antes, invariablemente, si yo viajaba en autobús, en tren o en avión, yo solía decir, por ejemplo, yo soy el primer astronauta mexicano. Por supuesto, me veían la timba y decían, pero no, dije, ya subí, y ya una vez que subes, ya engordas y no tienes por qué cuidar el cuerpo. Ahora ya no puedo andar diciendo esos embustes. En la novela traté de resolver tu pregunta. Adalberto Pérez es un personaje que es un alter ego mío que cree que el país de las maravillas es México. Es decir, un error que tenemos los mexicanos es creer que somos los dueños de la corrupción, que somos los dueños del narco, que somos los dueños de la mentira. Y una de las cosas que le aclara a Alicia, la española que es además arqueóloga, es decir, que cree en la verdad de las piedras, en ese tipo de solidez, le dice, no, hay mentiras en todo el planeta. Prácticamente le dice, el narco no es que sea un negocio exclusivamente de los mexicanos. Tiene coparticipación, por lo menos la mafia norteamericana, de la cual no se habla. Entonces, mi respuesta sería que yo pertenezco a una generación en donde España era prácticamente inviolable, es decir, prácticamente no te podías andar con rodeos cuando vine a estudiar el doctorado en términos académicos, si lo sabías o no sabías. He notado laxitud en ese sentido.
Es decir, creo que ahora estamos influyendo de una manera bastante engañosa y estamos doblando los patrones supuestamente inquebrantables de la España, digamos, seria, de la España plegada a la verdad. Lo cual está bien, es decir, en México sí creo que lamentablemente lo hemos llevado al extremo. Sobre todo, por ejemplo, ahora, tú explícale a un inglés que el Poder Judicial mexicano ahora se va a resolver a través de una tómbola. Ayer se declaró culpable de traficante de fentanilo un candidato a juez de la Suprema Corte. Claro, él no tiene cargo en México, fue acusado en Estados Unidos, creo que incluso cumplió condena, pero resulta que ahora está breaking good, no breaking bad. Ahora regresó a México para convertirse en paladín de la justicia. Pues si eso no es el colmo de la mentira, pues imagínate. Afortunadamente en España todavía no se llega a esos niveles. Cuando yo escucho que se quejan, pues por ejemplo, se quejan en Madrid del tráfico. Yo ahora vivo en una ciudad de 25 millones de habitantes. El otro día al taxista le dije, ¿pudimos haber tomado un curso de japonés? 3 horas y media, o darnos un besito, le dije, lo único que faltó fue besarnos, porque ya esto es un romance. Entonces, cuando se quejan de, por ejemplo, de corrupción, digo, ¿en serio? No, corrupción, ¿en serio? Pues vete para allá. Oye, Jorge, y has hablado de un poco la imagen, ¿no?, que existe entre España y México, ese juego de espejos, sí, que me da la sensación de que siempre ha sido un juego de espejos deformantes, ¿no?, y deformados, y es realmente muy difícil de explicar y muy difícil de comprender. Yo conozco México, evidentemente, muchísimo peor que tú, pero aunque tuve la suerte de estar el año pasado un mes entero en Ciudad de México, de hecho, lo del tráfico me alucinó, además porque llegué en Semana Santa, no había nada de tráfico, no había nada. Y de repente acabó la Semana Santa y eso fue un horror, pero bueno. Pero la primera vez que había estado en México, esto es una anécdota que me gustaría contar, aunque tú puedes contar 100.000, ¿no?, pero para mí fue muy significativa. Esto fue hace 8 años, era un momento parecido a este, porque Trump acababa de llegar al poder, se hablaba mucho del muro, se hablaba mucho de la restricción a los fenómenos migratorios, era un problema también muy acuciante aquí en España, y se organizó en Tijuana, un lugar muy emblemático, un gran congreso internacional sobre filosofía de la frontera. Se hizo en el campus que la Universidad Iberoamericana tiene ahí en Tijuana, y acudieron, pues bueno, filósofas de todo el mundo para hablar de la cuestión de la frontera y la cuestión migratoria, en un lugar verdaderamente impresionante, que es ver claramente cómo dos mundos, ¿no?, se contraponen y se separan. Y yo estaba en un escenario muy parecido a este, un escenario muy grande. No te he contado nunca esta anécdota, no, pero ahora te la voy a contar. Algunos del público sí la conocen. Y estaba hablando, pues, de Kant, del derecho de hospitalidad. Yo soy experto de filosofía alemana, estaba hablando de Hegel, de lo bueno de las hibridaciones culturales, de lo bueno de las mezclas, de las mezcolanzas, dando mi conferencia, y de repente se levanta una persona del público, como podría ocurrir ahora mismo, en medio de mi conferencia, se levanta y empieza a gritar: ¡devuelve el oro! Y yo me quedo callado. Sí, devuelve el oro. Yo no supe qué hacer. Miré al moderador de la mesa, el moderador de la mesa me miró como diciendo, sí, devuelve el oro. Y de hecho dijo, bueno, vamos a escuchar también la opinión del público, también tienen derecho a tomar la palabra. Y entonces yo en ese momento me acobardé y dije, yo soy italiano, como diciendo. Claro. Sí, pero me dijo, da igual, me dijo, devuelve el oro igual. Y entonces me pareció surrealista, no solo la intervención de esta persona, sino el clima que se generó en la sala de complicidad, podríamos decir, con esta afirmación, y la exigencia, en medio de un congreso académico, de que yo devolviera el oro, ¿no? Y esta anécdota se la he contado, pues, a muchos amigos mexicanos que conocen bien México. Muchos me han dicho, como lo siento, perdona por esta experiencia, qué mal trago pasaste. Pero muchos me han dicho también, tristemente, lo que te pasó, por muy surrealista que parezca, no me sorprende. Y es el fruto de una serie de factores que se han ido consolidando, y esta mala imagen, esta imagen
está realmente muy extendida, ¿no es así, Sí, por Jorge? supuesto. Y personas como tú, como yo, que trabajamos desde la cultura justamente para deshacer esas imágenes de clichés, de prejuicios, esas imágenes enquistadas, ¿qué podemos hacer contra esa mirada tan estereotipada, tan simple y al mismo tiempo tan dañina de un país hacia otro? Bueno, pues de entrada es devolverme el oro a mí, ya que estamos en eso. No, mira, un recurso útil, un recurso, ¿yo? ¿Voy a explotar? Un recurso muy útil es cargar un perico. Si la próxima vez que alguien te pida que devuelvas el oro, devuelves un perico, que es un loro. Es un loro. Es un loro, y ya, nomás dices que Claro. no Pero no sé, ¿soy yo? creo que sí eres Perdón, tú. fue la comida. Desayuno cantábrico. Abusé del buffet. Mira, lo que dices tiene que ver con una realidad inapelable. Don José Moreno Villa, que aparte de ser un gran escritor que unía a España y a México, y que dibujó la mano de Octavio Paz como nadie la dibujó jamás, Octavio con una pluma. No sé qué fetiche tenía Moreno Villa con las manos, pero dibujó varias manos de escritores y la que mejor le salió fue la de Paz. Moreno Villa lo que decía es que en México, en realidad, el problema de los historiadores, los que estudiamos historia, es que el pasado no ha muerto. El pasado está vivo, más que en cualquier otra cultura. Es decir, parecería que Cortés sigue estando vivo en Coyoacán y no el hombre que murió en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, mirando un zapote prieto, un zapote que él mismo plantó. Es decir, se olvida la parte, digamos, humana y amorosa de los seres humanos, en el sentido del rencor. A ti lo que te pasó fue que te expusieron con un demente, como hay muchos, y que incluso han llegado al poder, como uno de cuyo nombre no quiero acordarme, nativo de estas tierras, su familia, que mandó una cartita. Y yo tuve a bien en el país tratar de aclararle que era un problema postal. Si en todo caso la cartita tendría que habérsela enviado a un Habsburgo, es decir, a Viena. El pobre Felipe vio la carta y dijo, esto no es para mí. Mi familia no tiene nada que ver con esto. Y luego además el cartero, ahí seguramente en algún cafetín de Madrid, se rascó la cabeza para decir, bueno, y el remitente, los apellidos Obrador y López, ¿son indígenas? No. Entonces, este es un nieto de un guardia civil de Cantabria. Ahora soy yo, perdón. Que se me ha caído. Ah, bueno. Ahora soy yo. Sí, bueno. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Lo que tú digas. Hacía años que no oía el susurro de una voz femenina a mis espaldas. Quiero agradecer también esta oportunidad gloriosa. Bueno, no, en el Renfe sí me tocó una anciana que me venía pervirtiendo. Mira, la coexistencia de los pretéritos nos ha beneficiado y al mismo tiempo nos ha perjudicado desde el siglo XVI. Es decir, esta esquizofrenia puede ser muy soluble y saludable. Es lo que explica el muralismo de Diego Rivera, las sandías de Tamayo, la literatura de Carlos Fuentes, la soledad infinita casi de escribir el silencio de Juan Rulfo. Un escritor que se propuso cuajar el silencio y lo cuajó. Aunque ahora sea película de Netflix, ¿no? Pero en su momento tiene que ver con esta digestión que te puede enloquecer. Es decir, sí es enloquecedor. Esto lo sabíamos desde el siglo XVI porque nosotros somos un país, a diferencia de muchos otros, cuyo primer texto es una crónica que un soldado declara ser la historia verdadera. Es decir, la historia inapelable, para que no se ande con Chiquitas Gómara, ni el propio capitán general, yo te voy a decir la historia verdadera. Bueno, ese mismo hombre lo que cuaja en las mismas páginas es la primera novela, porque si lo lees con lupa, resulta que no es tan verdadera la historia que está narrando, porque hay escenas inverosímiles.
Por ejemplo, que sacaron azufre de los volcanes para producir pólvora. Eso tiene una razón técnica o tecnológica y se sabe que incluso se llamó Pedro Mesa el que bajó. Sí, eso consta. Pero que ese mismo día estaban en Tlatelolco en el mercado, no hombre, eso no lo logras ni con el helicóptero del telediario, porque pues, la contaminación te impediría flotar. Y él lo pone como si hubiera sido el mismo día. Entonces, estamos entre la mentira y la verdad constante. En ese sentido, ha habido, digamos, empresarios, artistas y políticos que lo confunden. Una vez que se siembra la confusión, es muy fácil enarbolar gritos. Devuelve el oro, aunque seas italiano. ¿Cuál oro? Sobre todo había plata, para empezar. Pero en segundo lugar, esa plata terminó en manos alemanas. Los que tendrían que devolverla serían los grandes banqueros que financiaron empresas de la conquista y colonización. ¿De qué estamos hablando? De ignorancia. Y creo que este diálogo tiene que apuntar hacia eso, Valerio. Se ha instituido el imperio de la imbecilidad. El regreso de Trump, a diferencia de hace 8 años, es sinceramente una amenaza. México está geográficamente al filo del abismo, geográficamente, con un animal que aparte ha rebautizado el Golfo de México por sus pistolas. Ese pequeño detalle que parece simpático o que ya cesó de ser burla. Esto es en serio. Este hombre ya tiene campos de concentración fuera del territorio, algo que me recuerda a Polonia. Este hombre ya encarceló jueces, algo que me recuerda a Dresden. Este hombre ya está amenazando incluso a los empresarios, que son los paladines de la empresa. Y si esos son los paladines, los empresarios que participan en cosas como esta, tienen que demostrarle a Jeff Bezos o a Elon Musk, que juré ya no decir su nombre porque parece un ungüento para hemorroides, y es vergonzoso. Lo dices en una farmacia y todo el mundo voltea a verte, ¿no? Pero Elon Musk, si era un ejemplo empresarial, ya quedó demostrado cómo se desbarata eso. Simplemente cuando le ves la verdadera cara. Es un nazi. Sus abuelos fueron miembros del partido. Y este idiota lo empoderó. Entonces, agrégale a la confusión psicoanalítica esencial de que siempre hablamos de mamá, de Malinche, de la Guadalupe, pero de papá no hablamos, que es el que nos dio el apellido. O sea, renegamos de la parte paterna. Cuando eso se acuesta en el diván, porque si ven el mapa de México, es un lugar común decir, es la cornucopia. Parece un cuerno de la abundancia. No, parece un diván de psicoanalista. Yo creo que Freud lo vio y dijo, wow, ahí me quiero ir a vivir. Porque de veras parece como un diván de psicoanalista. Cuando nos acostamos en el diván, a través de Octavio Paz y El laberinto de la soledad, por ejemplo, o Samuel Ramos, o Luis Villoro, el papá de Juan, que es mi amigo, cuando pasamos a través de la pintura y de la música y de la coreografía mexicana a psicoanalizar esto, es cuando podemos con toda tranquilidad decir, sí, yo también soy parte de la península española, en tanto más allá de mi apellido, también la cultura, es decir, va de ida y vuelta. Está claro. Y claro, en este contexto prebélico, amenazante, ¿no?, en el que estamos con estos Estados Unidos tan inquietante, realmente creo que merece la pena recordar esas palabras, ¿no?, que siempre citaba Federico Mayor Zaragoza, el que se ha recordado aquí. Cambiaba el famoso dictum este de si vis pacem para bellum, ¿no?, si quieres la paz, prepara la guerra. Y él siempre decía, si vis pacem para verbum, ¿no?, prepara la palabra de la cultura, de la literatura, del arte. Por lo tanto, yo creo que congresos como este, además de evidentemente potenciar la presencia del arte en la empresa, en todo tipo de organizaciones, de las humanidades, en la sociedad en general, en momentos de esta urgencia también tienen, creo yo, que tomarse de algún modo la responsabilidad de generar marcos de entendimiento que hagan posible la paz. Y de hecho, Trump está desmantelando la cultura, está yendo claramente a por las instituciones académicas, Sí. Fomentando ese anti-intelectualismo norteamericano, estadounidense, que desgraciadamente ya está ahí y es un caldo de cultivo.
Y yo creo que esto también posibilita, en un marco geopolítico pues, distinto, que se unan justamente las relaciones todavía más entre México y Por España, supuesto. culturales. Y a mí me da la sensación a veces, Jorge, pero a lo mejor es una visión desde aquí, que es un amor no correspondido, ¿no? O al menos lo vemos un poco así desde aquí, pero a lo mejor me equivoco. Si te fijas un poco en la escena cultural, me voy a quedar solo en Madrid, ¿no? Que es lo que mejor eh, conozco, ¿no? Tú has citado Malinche, ¿no? Bueno, hay ahora mismo un musical sobre el que no me voy a pronunciar, pero hay de facto un musical sobre Malinche. El director del Centro Cultural Conde Duque, nuestro común amigo Jorge Volpi, es mexicano. La directora de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Alondra de la Parra, es mexicana. La subdirectora del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza, es mexicana. Sí. Hay una mirada, un interés hacia la cultura mexicana verdaderamente impresionante. Todos estamos mirando, por ejemplo, a lo que hace la UNAM, ¿no? En términos de conciliar la cultura y la academia, la investigación, etc. ¿Por qué no hay esa mirada desde el otro Bueno, lado? ¿O porque puede haberla con el marco geopolítico hacia el norte más roto y más hostil? tiene que haberlo, pero va a ser a través precisamente de esfuerzos como este. Es decir, lejos del gobierno. No tengo ningún miedo en que vengan a encarcelarme las fuerzas del gobierno de México, pero lo peor de todo es que tocó un gobierno como el que tenemos, que no es una opción. Y entonces en la confusión que tienen ellos, ahorita el que te gritaría devuelve el oro es Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, que tuvo la desfachatez de venir a Madrid en su primer viaje, cuando yo todavía era agregado, a decir que no había puentes entre España y México. Hijo de un español, que se refugió en España en el 68, aunque él asegura haber estado en Tlatelolco. No es cierto. No puedes estar en Tlatelolco si estás en Gijón. Bueno, pues ahí está Bernal, la herencia de Bernal Díaz, ¿ves? Asegurar que estás en el Popocatépetl y ese mismo dientes coco. Algo similar pasa con esta baba revolucionaria, trasnochada y equivocada. Una cosa es que te guste una canción de Silvio Rodríguez y otra cosa es que creas que estamos como para la Sierra Maestra. La Sierra Maestra, ven que terminó. Es una traición al ideal. En ese sentido, lo que necesitamos es aquilatar esfuerzos como este. Es decir, yo percibo que Merche está consciente de ello y el equipo y los participantes están conscientes, pero mi intención es que salgan de aquí redobladamente conscientes de lo importante que es esto. Porque además es ridículo que en realidad estamos frente a un orden dictado por un individuo como Trump que no puede leer más de una cuartilla. Entonces, un simio como ese, lo que ve es the National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities, fuera. Lo ve como un ahorro. Anoche te recordaba en la cena que cuando a Churchill se le planteó reducir el gasto en cultura en plenos bombardeos del Blitz, dijo, entonces, ¿para qué estamos peleando? No tiene sentido pelear si no vamos a defender a los museos, las orquestas, los archivos, que son lo que constituye el alma de los pueblos. En ese sentido, México también se ha confundido en la política oficial de lo que consideran cultura. Es decir, están ya desde el sexenio pasado, creo que empantanados un poco, más en el folclore que en la cultura. Es decir, más en la artesanía que en una obra de arte. Porque la obra de arte de pronto ya para ellos es conservadora. Es decir, ideológicamente metieron una jeringa de ideología innecesaria, porque me parece que a Trotsky ya lo mataron, creo. Ahora, lo que pasa es que como resucitó Stalin, México fue el primer país que dijo, nosotros estamos con él. En México se ha negado, incluso en el Palacio Legislativo, que Rusia haya invadido Ucrania. Eso que tanto nos alarma que digan ahora los gringos, primero se dijo en México. Pero no lo dijeron conservadores o diputados de la derecha, lo dijeron supuestos diputados de la izquierda. Porque si te fijas bien, nunca ha habido ningún reclamo ni llamada de atención por parte de México, de estos dos pasados gobiernos, a el poder omnímodo e imperialista de Putin. En su momento en México se siguió diciendo papacito de los pueblos a Stalin, porque parecería como clon de Lázaro Cárdenas, pero no.
Hubo una corriente de profesores, de historiadores, mis maestros, que dijeron, no, 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 Cárdenas no tiene por qué mancillarse con esas comparaciones. Mi respuesta sería que entre tanta confusión es en donde surgen corazonadas, latencias. Eso quizás sirva para un romance en Twitter, porque son 140 caracteres. Y alcanza para un besito. Pero ya si quieres una relación de veras, tienes que irte más allá de 140 caracteres. Y es en donde hay que leer, hay que pensar, hay que caminar, hay que pasear México. Lamentablemente hay lugares en donde el paseo implica mancharte de sangre. Y eso es innegable. Y el caldo de cultivo está puesto como para que un orate como Trump diga, no pienso invadir. Si dijo que no, es porque va a invadir. Así de serio es esto. Estamos al filo del agua y hay que aquilatar instancias como estas, en donde podamos estar en libertad, en Santander, tratando de contagiar a que hoy mismo nazca un nuevo lector de cualquier página mexicana. Y de retro, que haya una especie de solidaridad mexicana honesta con España. Porque desde que estaba yo en la embajada se filtró esa carta, no sé quién la filtró, creo que el agregado cultural colaboraba en El País, no sé. A nadie se le ha ocurrido eso. Claro. Es más, no tengo problema, yo la filtré, qué chingados. ¿Qué? Tenemos un titular. Sí, porque era necesario que el periódico se enterara y que los lectores del periódico se enteraran que el día que yo entraba de agregado cultural con un discurso sobre Cortés y sus compañeros, que fue mi tesis doctoral en la Complutense, ese día se le ocurre mandar la carta. No, pues dije, voy a durar 24 horas. ¿Por qué no duré? Porque ni leen, no se enteran. No se enteran. Donde brincó la liebre fue cuando defendí la lectura. A ti te consta el martirio que me tocó vivir. No sé. Lo único que hice fue defender la lectura por placer. Y de ahí me inventaron una sopa. Bueno, hasta de misógino, tú dirás. Por favor. Bueno, desde luego es alarmante que efectivamente por defender en un artículo de periódico el placer de la lectura contra un alto representante gubernativo, ¿no? Llamado Marx Arriaga. El nombre Marx Arriaga, y no por Groucho. Sí. Que había dicho que leer por placer era algo burgués y que había que leer siempre con esfuerzo, con sufrimiento, como una tarea revolucionaria, ¿no? Pues por criticar esta afirmación, pues todos los problemas que sufrió después Jorge políticamente se debieron pues a eso, ¿no? Eso es bastante llamativo y nos lleva de nuevo a esta idea y este problema de la interferencia de la política en la cultura, que es algo desgraciadamente que existe en muchos lugares. Nosotros, el Círculo de Bellas Artes, formamos parte de esta gran red internacional que es la European Alliance of Academies, que ya tiene miembros también extraeuropeos, que tiene como objetivo defender la libertad de creación artística y la libertad de pensamiento en todos los países donde está amenazada, porque efectivamente sin esa libertad de expresión y esa libertad de creación artística es que no puede haber democracia, ¿no? Y te quería preguntar para terminar, Jorge, por el papel de las empresas. Tú, en tus viajes a los dos lados del Atlántico, pues también has conocido evidentemente mucho el sector empresarial, ¿no? Aquí también vendrá Jimena Caraza como representante de Casa de México, que también representa mucho esta relación entre la empresa y la cultura desde una perspectiva mexicana. Yo siempre he creído que puede haber muchos empresarios que puedan ser aliados en defender la idea de que la innovación no es solo digitalización y no es solo desarrollo tecnológico, sino que la más profunda innovación procede de esas disciplinas que son capaces no solo de contestar a las preguntas que ya nos hacemos, sino de transformar las preguntas, cambiar los puntos de vista, sospechar de esas preguntas y esos marcos hegemónicos que damos por buenos. Yo creo que hay muchos empresarios que entienden esto, muchos de ellos están aquí, desde luego, pero esos empresarios a las dos orillas del Atlántico, ¿tú crees que pueden ser desde la sociedad civil otro elemento fundamental para una mayor comprensión cultural entre México y España? Sí, ¿O quizás no, somos por un poco supuesto que ingenuos sí. si lo No, creemos? por supuesto que sí. Creo que hay que apuntalarlo, facilitando. Lo más engorroso de esto es el tema legislativo y luego el tema tributario. Si al empresario le queda claro de que con la colaboración que está dando a la sociedad, él puede beneficiar
su balance de debe y haber, en el sentido de pagar menos impuestos porque los está invirtiendo en el cine o en el apoyo a escritores jóvenes. En ese sentido, si aligerásemos eso, va a ser mucho más funcional. En el caso de México y España es una obligación que está por encima de los gobiernos. Es decir, aquí hemos roto convenios taurinos porque hace 70 kilos yo fui novillero. Ahora peso lo que pesaban los animales que maté. Esa es mi condena es que ahora parezco a mí me pueden lindear en Bilbao mañana. Pero cuando yo era delgado me llamaba la atención que por encima de los convenios nunca dejaron de venir toreros mexicanos a España, aunque no hubiese convenio, había un permiso especial del Ministerio del Trabajo. Y también allá, es decir, por el contrario, los españoles que iban allá, se supone que no había relaciones diplomáticas, no te reconocían ni el pasaporte, y sin embargo llenaban las plazas de México. Es decir, Cantinflas nunca dejó de proyectarse en España. Es más, mis amigos de la Complutense se sabían más rancheras que yo y más películas de Cantinflas que yo porque las veían en la tele y en México había un lío legal con la herencia. Lo que nos va a salvar es que el empresario que reconozca que la innovación, es decir, que reconozca que el futuro no solamente está en mandar un coche rojo al espacio, que espero que el próximo que manden sea con Elon Musk al volante. Yo lo deseo pasado mañana. El futuro está en el muchacho que está tratando de cuajar un poema hoy sobre la rosa, sin importarle que haya alguien que le diga, oye maestro, de la rosa ya se han escrito páginas inmortales, y que él diga, a mí me vale madre, yo lo quiero cuajar, lo voy a intentar, a ver si me sale, no me importa si rima, no sé muy bien de métrica, pero yo lo quiero cuajar. Ese apoyo, esa semilla, es lo que en realidad va a rendir muchos frutos, incluso en el debe y el haber del empresario. Muchos lo saben. Creo que uno de los estorbos está en el tema de las legislaciones y de los convenios, pero eso es un tema de comercio internacional. Pero lo que urge es hacer el frente común. Si no, en verdad, vamos a tener que lamentar que tuvimos la oportunidad de pararnos con dignidad y encarar el mal que nos acecha por muchos bandos, ya sea por la ignorancia y confusión utópica de esto que llaman izquierda, que de izquierda no tiene nada que ver, nada, o de esta feroz vuelta del fascismo más rancio y siniestro. En las confusiones hay 77 millones de gringos que creyeron que era la salvación. Creo que hoy serían menos los que votan por este demente. Y una muestra es que ha habido empresarios, pequeños empresarios, que están demostrando la debacle que significan los aranceles, por ejemplo. En México, los pequeños empresarios están poniéndole el ejemplo a los grandes empresarios, que además tienen que librar la lucha interna, que es que te digo, parecería como si Playa Girón fue ayer, y no es cierto. Playa Girón ya fue hace muchos ayeres, ¿no? En ese sentido, hay que aquilatar la oportunidad de estar charlando y leyéndonos y que salga una nueva novela y que alguien estrene una composición, me parece a mí fantástico. Me alivia ver a los jóvenes, es decir, la generación de mis hijos, de las hijas de Mantilla, tus hijos cuando ahora empiecen a florecer ya de adolescentes, tienen una nueva manera de encarar incluso el idioma, porque además ya dominan el idioma universal y porque además parece que ya traen un chip integrado. En ese sentido, sí hay una esperanza contra la imbecilidad, pero sí por lo pronto ahorita campea el imperio de la tontería, del despiste y por ende del autoritarismo, del racismo. En México ha vuelto a surgir una costumbre que se había pasado mucho tiempo para lograr erradicarla, que era tipificar la palabra indio como insulto. Y ahora está resucitando y a mí no me gusta eso. Mi generación fue la que peleó para que esa palabra se respetara por lo que significa y que ya no volviese a ser un insulto. Y ahora está resucitando eso. Porque hay una desbandada de
de locos, de locura y por ende también de mentiras. Pues yo creo que con esta nota de esperanza y la confianza en la juventud, Jorge, podemos terminar. Mi recomendación, si puedo permitírmela, para futuros congresos es también contar con el hijo de Jorge, bueno, uno de sus hijos, todos son muy talentosos, pero su hijo Santi fue alumno del Círculo de Bellas Artes de nuestra Escuela Sur y ha fundado una editorial, es escritor, es músico, es futbolista, es simpático y bueno... Y heredó glúteo y pectoral. Efectivamente. Y efectivamente, personas como él, que también se han criado entre España y México, son la mejor esperanza de que esos poemas sobre la rosa sigan convocando estas dos orillas del Atlántico en una amistad basada en la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que viva Valerio Rocco y que viva el tiempo de arte.